Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a continuar con los videos tutoriales acerca de las reparaciones domésticas. Básicamente vamos a reparar un equipo eléctrico sumamente usado en la casa, que toda persona, toda familia en casa podría tener. Me refiero a una sandwichera eléctrica de este tipo, que tiene doble parrilla, una parrilla inferior y una parrilla superior. Hace unas semanas comenzó a fallar, comenzó a calentar aleatoriamente y de un momento a otro dejó de funcionar. Sin embargo, la luz del neón, la luz superior, sí logra prender. Pero obviamente hay un problema que podría ser el cable, un falso contacto, podría ser el termostato o podría ser una o dos resistencias dependiendo de cómo esté estructurada nuestra guaflera eléctrica. Así que el día de hoy no solamente vamos a pretender reparar la guaflera eléctrica, sino también vamos a retirar o a mano alzada el circuito eléctrico de este equipo para poderlo analizar paso a paso, como siempre lo he hecho en todos los videos cuando hago una reparación eléctrica domiciliaria para todos ustedes. Y lo más importante aún, porque después de que hayamos podido reparar este equipo, ese análisis del circuito nos va a servir para poder reparar no solamente una guaflera eléctrica como esta, sino también poder reparar una sandwichera eléctrica o una parrilla eléctrica. Esas parrillas eléctricas que nosotros podemos tener en casa, en donde podemos hacer a la parrilla nuestras carnes o nuestros alimentos. Así que, en función a esa reparación, obviamente después me voy a animar, yo mediante, en poder fabricar mi propia parrilla eléctrica con mi termostato y los diversos componentes que vamos a encontrar en función a esta guaflera, que realmente de repente podría yo hacer una parrilla eléctrica posteriormente. Vamos a ver cómo nos va y va a depender mucho del análisis que hagamos en este circuito. Bien, acá tenemos la sandwichera de una marca conocida, como lo dije, nuestro multímetro. Vamos a destaparlo primero para ver las conexiones y realmente hacer un análisis de la circuitería. Lo más probable es que haya un falso contacto o la resistencia con el mismo calor de los alambres, los cables, las conexiones se hayan aflojado. Podría darse el caso. También vamos a revisar el neón, la resistencia, el termostato que debería tener, que de repente está por acá, en esta parte de acá. Vamos a sacar estos dos tornillos y revisar. Ok, vamos a destaparlo con cuidado. Hay un tornillo, acá hay otro. Ya sabes con qué nos encontramos. Podemos ver algunas conexiones eléctricas que podrían darnos un indicador. Acá siento el alambre o el cable, un poco flojo, el conector lo veo flojo. Definitivamente hay que ajustarlo, sacarlo acá. El negativo está a la derecha, vamos a hacer uso de acá a la izquierda, el blanco, lo veo flojo. Pues por ahí vamos a atacar el problema. Acá están las dos conexiones. Este de acá también lo veo un poco, no está tan mal, pero igual podemos revisarlo. Acá debe haber una resistencia, una plancha, y acá debe haber otra plancha de resistencia. Vamos primero desarmando la parte inferior, parte de acá, parte inferior. Acá tiene un tornillo grande. Bueno, hay dos tornillos realmente. Este es el neutro, la tierra.
Vamos a sacar los tornillos para revisar y ver las conexiones internas. Un tornillo grande, largo, que debe llegar o sujetar la resistencia inferior, ¿no? La resistencia de abajo, la parte inferior. Vamos a retirar los dos tornillos. Tiene una muesca, una arandela de presión. Una arandela de presión. Este de acá también lo debe tener. Vamos a ver. Y efectivamente ya podemos ver la resistencia. Ahí podemos llegar a la resistencia. Cables, vamos a ver, Faston lo podemos sacar, igual vamos a darle la vuelta, creo, porque no lo vamos a poder ver bien. Vamos a darle la vuelta para verlo mejor, ahí. Si lo podemos sacar, creo que sí sale ahí, acá también. Y acá lo podemos girar, sí podría salir. Vamos a ver cómo nos va. Ahí, perfecto, ahí estamos, perfecto. Ahí podemos ver. Vamos a analizar la resistencia. Vamos a traer un puntero para poderles explicar cómo se funciona este equipo eléctrico. Vamos a usar semáforo como indicador. Ahí. Vamos a levantar un poco la cámara. Ahí. Entran los 220 voltios por acá. Un terminal. Podemos ver y darnos cuenta de algo importante o algo interesante. Miren el detalle, ojo, miren el detalle. Acá tenemos una plancha, que es la plancha inferior, la parte de abajo, ¿no? Y acá tenemos la otra plancha, que es la parte de la plancha superior. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ambas planchas, si nos fijamos, vamos a ponerlo ahí, nos fijamos, un cable, en este caso, el cable que está de la izquierda, va de frente y continúa por este conector, acá arriba, por este conector, hacia la plancha superior, o sea, hacia esta plancha. Va a la resistencia, a la espiral, que lo vamos a ver luego, y retorna por este otro cable blanco. Llega acá y luego va a la otra resistencia. Esta resistencia es una resistencia tubular que vemos acá abajo. Una resistencia tubular que se interconecta con la otra resistencia de la parte superior, de manera tal de que ambas resistencias están en serie. Si se fijan, ambas resistencias están en serie, porque un cable de los 220 voltios llega a un extremo de la resistencia, va hacia la resistencia tubular y retorna por este otro cable. Este es el otro extremo de la resistencia superior. Es decir, entre todos extremos está una resistencia. Luego viene acá, se pone en serie con la resistencia
inferior, que es la que estamos viendo ahorita, y luego retorna por acá. Es decir, ambas resistencias, tanto la de abajo como la de arriba, están en serie. A eso iba, ¿no? Retorno acá, acá vemos el termostato, vamos a regresarlo, el termostato está acá, y retorna acá. Es decir, los tres componentes están en serie. Es un circuito bastante sencillo. Tenemos dos resistencias en serie y un termostato en serie, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver de cajón, si vemos que el neón está encendiendo, es porque el cable de power está funcionando. Pero igual les voy a explicar, vamos a limpiar por acá, les voy a explicar cómo medir el cable con continuidad. Rápidamente, tenemos los dos extremos, ¿no? ¿Vemos esto? Vamos a continuidad. Ahí estamos en continuidad, las puntas de multímetro. ¿Sí? Bajar un poco. Ahí mejor. Continuidad. Marcamos un polo o un terminal y el otro terminal lo juntamos. Movemos el cable y vemos que el multímetro marca continuidad en 0. Está perfecto ese extremo del cable, el otro extremo lo juntamos. El negro está bien. No hay falsos contactos. Nos vamos al otro, que también ya lo hemos probado que está bien. Entonces, es decir, podemos descartar por continuidad que el cable de alimentación está correcto, ¿no? El cable de alimentación está correcto. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a medir las resistencias. Primero, esta resistencia, vamos a abrirlo, vamos a medir primero esta resistencia, la resistencia de la parte inferior. Vamos a resistencia, y debe darnos algún valor, ¿no? Si ustedes desean, podemos medir resistencia en paralelo de frente, pero lo ideal de repente sería desconectarlo. Es más, estoy viendo que está todo achicharrado por el mismo contacto de la corriente. ¿Se fijan? ¿Ven? El contacto está todo sucio, achicharrado, y obviamente esto trae un falso contacto. Vamos a medirlo, vamos a limpiarlo ahí y medirlo. Miren el multímetro, ahí, el multímetro está marcando una resistencia de 22 ohmios aproximadamente, 22 ohmios. Las resistencias no tienen polaridad, por lo tanto yo puedo intercambiar los extremos y me marca lo mismo, 22 ohmios. Es decir, en esta resistencia, la inferior, me está marcando 22 ohmios. Ahora lo que voy a hacer es, voy a marcar la otra resistencia, que es esta que viene acá, la resistencia de la parte superior. Igual, de igual modo, voy a marcarle un valor parecido. Ahí, ahí. Vamos a ver. Está marcando un promedio de 16 ohmios. Vamos a ver bien ya. Porque estoy sintiendo un falso contacto, como que no está haciendo buen contacto. La resistencia de arriba es la que no me está marcando bien. Puede ser de que exista un problema en el cable. Vamos a ver. Acá también lo veo medio. O sea,
Esta parte de acá del cable no lo veo bien, no lo siento bien. Vamos a ver, debería marcarme el valor exacto, por eso es que se está produciendo el falso contacto de repente. Si nos fijamos en el multímetro, nos damos cuenta que debería marcar ohmios y marca megaohmios y el valor está cambiando. Es decir, hay un problema al parecer acá en este cable de la derecha, este cable de acá. Creo que el problema al parecer está acá. Acá me parece que está mal, este cable. Vamos a cortarlo. Vamos a revisar acá que está, no lo veo tan bien el cable. Voy a proceder a cortarlo y lo vamos a revisar. Ok, continuamos entonces. Pero antes de cortar el cable, yo sugiero revisar la resistencia directamente, o sea, para determinar, sin cortar el cable, si realmente el problema es la resistencia superior o el cable. Para mí es el cable o las conexiones, me parece que fuese el cable. Así que vamos a ir a la resistencia superior. Ya sabemos que esta resistencia de abajo está bien. Vamos a la resistencia superior, retiramos los tornillos, y acá se apaga el multímetro. Hacia abajo, uno. Importante es mantener el orden de los tornillos también. Este también está duro, está bien duro. Ahí. Tenemos los tornillos y tener acceso. Ahí. Wow. Está bastante sucio. Allá, ok. Acá vemos el neón incluso. Vamos a ver el neón. Y el neón está en paralelo. Si se fijan, miren el detalle. El neón, la lámpara de neón que vemos acá, está en paralelo con la resistencia. Y esto es parte de la misma resistencia que con el tiempo, el agua y lo que se calienta, produce este polvillo. Vamos a limpiarlo luego. Vamos a determinar. El neón está bien porque está encendiendo. Por lo tanto, el voltaje que llega acá, si el neón enciende es porque el voltaje que está llegando, le está llegando al neón. Entonces lo más probable es que la resistencia sea la cual, o el cable que le está llegando a la resistencia, sea, no esté bien adecuadamente, ¿no? Vamos a dar la vuelta acá. He puesto esto, el neón. Vamos a retirar un solo conector nada más, con cuidado. Está bien puesto. Ahora si lo hacemos de acá, con cuidado. Si se fijan, está completamente sulfatado. No solamente sulfatado, está negro. Esto debería estar de este color. Y para ello, lo que vamos a hacer es vamos a retirar ambos y con cuidado vamos a pasarle un poquito de lija. Retirar ambos, ahí con cuidado, respetando la polaridad. Vamos a usar una pequeña lija para lijar esta parte acá. Cuidado de la resistencia, las resistencias son un poco delicadas.
Vamos a limpiarlo y continuamos. Vamos a limpiarlo y continuamos. Acá voy a lijar las conexiones. Vamos a probar la resistencia. Multímetro, resistencia. Y nos damos con la grata sorpresa de que no marca la resistencia, debe marcar 22 ohmios, ¿no? Entonces tenemos un grave problema con la resistencia superior y en estos momentos me estoy percatando de que la resistencia tubular está quebrada. Ven acá. Acá está quebrada. Es más, cuando yo muevo, ven, acá la resistencia tubular está quebrada. Qué pena. Al estar las dos resistencias en serie, obviamente, y todo en serie, obviamente no va a funcionar porque la corriente no le está llegando, ¿no? Se abre una y se abre todo. Y hay algo que quería yo saber acá, es que el neón enciende. ¿Por qué el neón enciende? Porque por algo sencillo. Vamos a ver luego por qué el neón enciende realmente. Pero quiero descartar el cable para ver y estar seguro si el cable o no. O sea, estos cables que vienen de la otra resistencia, me parecía que acá estaba roto, ¿no? Vamos acá, ¿no? Como le dije en la sección anterior. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir continuidad, porque estos dos cables de acá, que vienen acá a estos dos extremos justamente. Entonces vamos a marcar continuidad y ver si el cable realmente está bien o no, ¿no? Ahí, y vemos que sí hay continuidad. O sea, el cable que yo creía que al parecer estaba mal, porque lo veo medio delgado, está bien, y el otro cable debería también estar bien, y efectivamente el otro cable también está bien. Entonces los cables están bien y el problema definitivamente es la resistencia. Con eso estamos comprobando fehacientemente que la resistencia es el problema. Quiero ver algo más acá. Un ratito. Acá. Acá. El termostato va en paralelo con esta resistencia. Entonces lo que estaba sucediendo es que una resistencia realmente sí se estaba conectando y estaba alimentando al neón. Este foco neón está en paralelo, si se fijan, los dos cables van en paralelo a la resistencia. Por lo tanto, al estar abierta la resistencia, la corriente circulaba por la resistencia inferior y por el neón. Pero al no ser una corriente realmente que alimente, porque la resistencia va a calentar en función a la cantidad de corriente que necesita el equipo, y al no estar la otra resistencia en serie con la de abajo, obviamente la otra no calentaba adecuadamente, por eso que no se sentía el calor. Entonces eso indica de que definitivamente hay que cambiar esta resistencia. Ahora vamos a ver, y aparte también la veo acá, estaba mal esto, todo sucio, malogrado. Vamos a ver si podemos encontrar estas resistencias tubulares de este tamaño en el mercado, y si no, este aparato quedaría inservible. Bueno, vamos a sacarle el circuito en papel, lápiz a mano alzada, y se los muestro en la siguiente sección de video. Por ahora esto vamos a taparlo, vamos a buscar acá en Lima, Perú, esta resistencia si es que la puedo conseguir. Continuamos entonces para el análisis del diagrama esquemático. Ahora quiero explicarles cómo medir un termostato, porque la intención del video no solamente es repararlo. Si no lo puedo reparar, no hay problema, ¿no? Igual la idea es llegar con un fin
educacional, es decir, un fin educativo, de manera tal de que las personas puedan reparar, esté o no bien el mismo hecho de encontrar o no una resistencia. No necesariamente el video va a servir a usted o a cualquier persona en que tengo que reparar realmente el equipo. La intención es que ustedes puedan ir descartando las posibles fallas ante un evidente problema de un equipo. Entonces, ante ello ya hemos medido el cable, hemos medido la resistencia, hemos medido las conexiones. Ahora lo que quiero quiero explicarles cómo medir el termostato. En condiciones normales el termostato está cerrado y debería marcar, sin la presencia de una temperatura, el termostato debería marcar continuidad, es decir, estar en estado cerrado. El termostato, si se fijan, son dos placas bimetálicas, no sé si se logran ver ahí, son dos placas bimetálicas de diferente material metálico, de manera tal de que cuando en condiciones normales están cerradas las placas, están cerradas, cuando comienza a circular corriente y llega a una cierta temperatura, el coeficiente térmico de esas placas bimetálicas tienden a expandirse y a dilatarse, y de manera tal de que se abren a una cierta temperatura. Mientras la temperatura se mantenga, las placas se mantienen abiertas, de tal manera de que las resistencias se desconectan y esto sigue caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una plancha metálica. Después de un tiempo que esa temperatura comienza a bajar, las placas bimetálicas nuevamente se cierran por su coeficiente de temperatura interno, y obviamente vuelve a circular la corriente y está constantemente encendiendo y apagando, es decir, está constantemente abriendo y cerrando el circuito. Esa es la función de un termostato, ¿ok? Tenemos una forma de regular con un pequeño tornillo, con un desarmador podemos regularlo, pero no es fin del video hacer esto, sino simplemente probarlo. Para ello voy a explicarles cómo probarlo. Tiene dos terminales, prácticamente su función es un interruptor térmico. Para ello ponemos continuidad, marcamos, y debe marcar una continuidad en estado cerrado. Y estamos viendo ahí que marca prácticamente 0 ohmios. ¿Por qué? Porque está en frío ahorita, ¿no? Y estando en frío, si yo lo conecto y están bien las resistencias, esto debe cerrar el circuito y trabajar. En la medida que la temperatura comienza, la resistencia comienza a calentarse, la plancha se calienta, comienza esta temperatura a crecer, a aumentar. En la medida que aumenta, dependiendo del coeficiente de la temperatura de las placas bimetálicas, se abren a una cierta temperatura y se mantienen abiertas por un cierto tiempo, hasta que esa temperatura, obviamente al estar abierto, al no circular corriente, va a comenzar a disminuir y nuevamente se vuelven a cerrar, y así está constantemente abriendo y cerrando. En estos momentos podemos determinar que está cerrado, ¿no? Digamos que podemos determinar que está bien, o sea, está cumpliendo su función. ¿Ok? Prácticamente esto ya está cerrado, hay que cambiar la resistencia, y ahora lo que les quiero mostrar es, he sacado mi circuito a mano alzada, vamos a sacarlo ahí. Se trata de una waflera eléctrica, como lo he explicado. El circuito es sencillísimo, no es nada del otro mundo, es bastante fácil de diagramarlo, es fácil de aprenderlo, es fácil de poderlo analizar. En este momento vamos a analizarlo. Tenemos la entrada de 220 voltios, tenemos el termostato. Bueno, eso no es el símbolo del termostato, simplemente lo he hecho como una especie de diagrama pictográfico. Tenemos las dos resistencias, la resistencia up es la resistencia que va en la parte superior y la resistencia que va en la parte inferior, y finalmente tenemos el foco de neón. El foco de neón simplemente es una luz que trabaja, en este caso a 220 voltios, la tensión de línea. Si estás en 110 voltios en tu país, el neón tiene que estar de 110 voltios. ¿Ok? Básicamente funciona de la siguiente manera. Como les decía, un polo o un terminal de la resistencia, en este caso vendría a ser la línea. Recuerden que siempre el interruptor de todo circuito eléctrico va conectado a la línea. El neutro, que es el otro cable de la corriente alterna, siempre el otro punto vendría a ser el neutro. ¿Por qué? Porque el neutro es por donde retorna la corriente. Si bien es cierto, es corriente alterna, circula en ambos sentidos, siempre se tiene que tener en cuenta el tema del interruptor. En todo circuito eléctrico, el interruptor, ya sea térmico, magnético o lo que quieran, o un interruptor manual de los switches convencionales de las casas, siempre tiende a ir sobre la línea, el terminal de línea.
Es decir, acá debe ser la línea y este es el neutro, es lo que quiero entender. Línea, termostato, resistencia inferior, viene por acá, llega a este punto, resistencia superior y cierra el circuito. Por eso yo les decía al inicio del video, la corriente circula en este sentido, es decir, ambas resistencias están en serie. Este neón está en paralelo con la segunda resistencia, por lo tanto yo lo podría incluso retirar del circuito y sin tener un indicador, porque prácticamente su función es un indicador, y las resistencias van a funcionar. Si yo abro esta resistencia, si esta resistencia se abre, como es el caso, obviamente la corriente no va a circular por la otra resistencia y va a tratar de circular por el neón. Por eso es que el neón se enciende. El neón se enciende porque está en serie con el termostato y la resistencia. El termostato, al no haber una temperatura, está cerrado, es como un cable cerrado, puenteado. Si coge la corriente, va por acá, no puede ir porque la resistencia está abierta, y va por el neón y cierra el circuito por el neutro. En otras palabras, el neón se enciende por eso, pero el neón tiene una alta resistencia, no es como la resistencia propia de la sandwichera o de la guaflera eléctrica, que tiene una resistencia muy baja. Este neón tiene una resistencia muy alta y por lo tanto, obviamente la cantidad de corriente que va a circular por este señor con la resistencia es baja. Por eso es que esta resistencia no calienta, pero sin embargo él sí enciende. Entonces, lo raro era por qué enciende ese señor y no calienta en la resistencia. Esa era la falla inicial. ¿Por qué? Porque está en serie con la resistencia down, o sea, con la resistencia de abajo, y obviamente el neón va a encender. Ese es el análisis. Al yo poner la resistencia superior, que voy a tratar de buscarla, al yo poner la resistencia superior, en la parte superior, ponerla, obviamente la corriente va a seguir sus circuitos. Una parte de la corriente va a circular por acá y otra parte va a circular por la parte superior de la resistencia, de manera tal de que la corriente va a circular por ambos extremos, pero va a circular en mayor cantidad de corriente por la resistencia superior. ¿Por qué? Porque esta resistencia le va a ofrecer menos resistencia, valga la redundancia, en función a la resistencia que le ofrece el neón, y por lo tanto va a haber mayor cantidad de corriente por acá y ambas resistencias van a calentar, y obviamente el termostato va a hacer su función cuando caliente las planchas de ambos lados, y obviamente el neón va a encender porque está en serie con una y en paralelo con la otra. Físicamente, si hacemos el análisis físico, este neón tiene una alta resistencia y este tiene una baja resistencia. Ambos están en paralelo. Recuerden, resistencias en paralelo, el producto es la misma sobre la suma de las mismas. Va a tener una resistencia total acá. Al yo no tener esta resistencia, esta es una resistencia elevada, y obviamente la cantidad de corriente que va a circular por el neón y la resistencia de abajo va a ser menos, y esto no va a calentar. Ese es el problema que hemos tenido. ¿Okay? Este es el análisis real que se debe hacer cuando uno repara un equipo eléctrico o electrónico. Continuamos entonces. Muy bien, acá tenemos a la resistencia, que la conseguí el día de hoy. Ahí podemos ver una resistencia nueva. Bueno, es nueva, pero está un poco guardada, que la tenían ahí. Por suerte logré conseguirla. La malograda, la que saqué es esta, ¿recuerdan? Que estaba rota. Y lo importante de esto, y hay que hacer una aclaración acá, perdón, es que si vamos al circuito, las dos resistencias, como les dije en la sección anterior, las dos resistencias están en serie. Por lo tanto, cada resistencia solamente debe soportar, ojo, el key point aquí, o sea, el punto principal es que cada resistencia solamente soporta 110 voltios. Por eso es que están en serie, ¿no? 110 voltios acá y 110 voltios en la parte superior. Entonces no podemos conectar de frente los 220 voltios a una resistencia que solamente soporta 110 porque la vamos a quemar. Ese es el key point, o sea, el punto principal de este diagrama. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es, le he limpiado, le he lijado un poco porque está un poco, como está guardada en el lugar donde lo venden. Entonces lo que he hecho es limpiarla, y ahora hay que poner la presión acá, dándole un pequeño golpe, porque esto entra a presión, y luego poner sus conexiones. Voy a ponerla y luego les explico la parte final de las pruebas. Continuamos entonces. Dando unos pequeños martillazos, con cuidado, y listo. Ya estamos listos. Ya está puesta. Y ahora simplemente hacemos las conexiones y cerramos. Pero antes de hacer la conexión, quiero probarlo. Voy a marcar un promedio de 20, 30 ohmios más o menos.
resistencia. Y efectivamente está marcando lo que medía la otra resistencia, aproximadamente 23, 22 ohmios, ¿no? No sé si lo logran ver ahí. Y obviamente no debe marcar con nada. Entonces solamente en la resistencia, ¿no? Vamos a cerrarlo, conectarlo, poner el neón, taparlo y hacer la prueba final. Continuamos entonces. Pues bien, la reparación se llevó a cabo. Vamos a conectar la luz apagada. Vamos a conectarla. Luz encendida. Acá. Obviamente yo ya la he precalentado para agilizar el video. Ahí tenemos sintiendo el calor. Pero para mostrarlo, vamos a mojar un trapito. Van a ver el humo. Y esa es la parrilla de abajo, la que estaba bien, y esta es la que hemos cambiado. Las dos están en perfecto estado. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Para mí es una gran satisfacción realmente poder compartir mis experiencias con ustedes. Les quería mostrar porque esto es muy importante y cuando vayamos a la despedida les voy a explicar por qué es muy importante haber reparado este equipo, dada la importancia, valga la redundancia, de lo que se puede venir después, ¿no? O qué otros tipos de reparaciones ustedes pueden hacer en base o en función a esta reparación que acabamos de hacer. Y lo más importante es que ya tenemos el circuito del diagrama esquemático. Ok, vayamos con la parte final entonces. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Como se habrán podido dar cuenta, la reparación de una guafuela eléctrica es sumamente sencilla, no es nada del otro mundo, es un circuito muy sencillo, básico, realmente básico. Se trata de una o dos resistencias en serie con un dispositivo de control de calor, en este caso un termostato, que son dos placas bimetálicas, y en paralelo un dispositivo indicador de la energía eléctrica, en este caso que podría ser un foco de neón de 220 voltios o 110 voltios. Espero que el video haya sido de su agrado. Este video es de suma importancia porque constituye las bases sólidas para poder reparar otro tipo de equipo eléctrico, llámese una sanduchera eléctrica, una parrilla eléctrica incluso. El principio de funcionamiento básicamente es el mismo: su resistencia o resistencias, su dispositivo termostato, que es un dispositivo térmico, y su indicador neón. Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar con ustedes día a día, semana a semana, con estos videos tutoriales que tengo a bien hacer para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento. Si el video les gustó, no se olviden de darle pulgar arriba, comentar el video y, si es posible, les agradecería que puedan compartirlo en sus redes sociales para poder ir de manera tal de poder llegar a otros lugares y que puedan las personas aprender sin costo alguno. Asimismo, los invito a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y muchos más videos de ciencia y tecnología. Les agradezco la atención prestada y los espero en un nuevo video en los próximos días. Gracias por su atención. Permiso.